Buenos días. Bueno, vamos a continuar hablando acerca de las aduanas. Ahora vamos a hablar de lo que es el depósito ante aduanas. Este, este es el depósito de las mercancías en las aduanas. Como ya vimos, puede ser a través de los almacenes de depósito fiscalizados o fiscales. La figura de depósito ante la aduana nace de la necesidad de los importadores y exportadores y pasajeros internacionales de depositar sus diferentes tipos de mercancías en un lugar ubicado dentro de los recintos fiscales o fiscalizados, destinados a este objeto con el propósito de destinarlas a un régimen aduanero, es decir, para posteriormente internarlas o que salgan del país según sea la necesidad de la persona. Las mercancías que se encuentran en depósito ante la aduana podrán ser motivo de actos de conservación, toma de muestras, siempre que no se altere o modifique su naturaleza para fines aduaneros, incluso para la toma de muestras. El depósito fiscal se refiere al régimen aduanero al que serán sometidas las mercancías de comercio exterior que se encuentren bajo la figura de depósito ante la aduana. El régimen del depósito fiscal se expresa en el artículo 119 de la ley aduanera y este es administrado por un almacén general de depósito. El objeto de destinar mercancías en este régimen aduanero son cuatro. Importarlas definitivamente si son de procedencia extranjera, o sea, que entren al país si vienen del exterior. Exportarse definitivamente si son de procedencia nacional, es decir, si van de México hacia el exterior. Retornarse al extranjero las de esa procedencia o reincorporarse al mercado las de origen nacional cuando los beneficiarios se desistan de este régimen. Y también importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Para eso es el depósito en aduanas. Exportadores o empresas que se destinan a este régimen aduanero sus mercancías, la ley les permite retirar las mismas e introducirlas a un AGD ubicado en las cercanías de sus bodegas o lugares de producción. El AGD, para que les quede claro, es el Almacén General de Depósitos, se me pasó a decirles, sin que sea necesario realizar el pago de los impuestos. El beneficio, pues, es que las empresas no se descapitalizan y pueden destinar sus recursos financieros a compromisos que sean más apremiantes sin que sea necesario perder liquidez al realizar sus operaciones de importaciones, con la salvedad de que estos se pagan en tanto no sean retiradas de dicha general de depósito, ¿sí? Otra bondad es que no es necesario retirar la totalidad de la mercancía. También puede retirarse en tantas parcialidades decida el importador o en tanto vaya concretando la venta de los productos. También algunas empresas recurren a este régimen aduanero como estrategia cuando al arribo de la mercancía aún no reciben el certificado de origen con el cual pueden obtener el beneficio de grabación arancelaria con algún país con el que México tenga suscrito algún tratado de libre comercio, acuerdo de complementación económica, etcétera. Es decir, las mercancías pueden salir, no tienen que salir de manera forzosa o de inmediato, sino que lo pueden hacer paulatinamente. También pueden estar en este régimen como una estrategia para que cuando aún no se haya recibido el certificado de origen de la mercancía, para que ellos puedan obtener el beneficio de que se les desgrave en el pago del impuesto. ¿Sí? El pedimento aduanal es un documento fiscal que sirve para demostrar qué o quién ha pagado, demostrar qué o quién se ha pagado todas las contribuciones ante el SAT por la entrada o salida de mercancías de comercio exterior hacia este o desde el territorio nacional mexicano. Este documento normalmente se emite en la aduana a la que es enviada la mercancía. Este es el pedimento aduanal. Este es el que ampara la mercancía que vamos a ingresar o que vamos a sacar de nuestro país. Las zonas libres o regiones fronterizas. Este tema de las
zonas libres o regiones fronterizas, nos va a explicar sobre unas zonas que, que existen desde 1849 en nuestro país, en un decreto hecho por don José Joaquín Herrera, en el que dictó una serie de franquicias para determinadas mercancías en zonas geográficamente definidas, a las que se les llama zonas libres o regiones fronterizas. Como verán, no es un tema nuevo, es un tema ya de muchos años. La razón de nuestras zonas libres está en base a 3 circunstancias: el atraso económico y social de una porción geográfica de nuestro país y el alejamiento de los centros de producción y distribución de mercancías y la falta de vías de comunicación entre la zona y el resto del país. Esto fue lo que motivó a la existencia de estas zonas libres o zonas fronterizas. Según Carlos Giuliani, las zonas francas son porciones del territorio nacional sustraídas a la jurisdicción aduanera, es decir, ahí no están sometidas a la jurisdicción aduanera, y en las cuales, por consiguiente, las mercancías procedentes del extranjero pueden ingresar sin el pago de derechos respectivos y salir para el exterior con la análoga franquicia. En cambio, si pasan a otra zona del país, deberán de satisfacer el pago de los derechos, ¿sí? Entonces, podemos decir que las zonas francas son porciones del territorio nacional sustraídas de la jurisdicción aduanera, es decir, ahí no están sometidas a la jurisdicción de las aduanas. Jorge Enrique Lovera dice que una zona libre consiste en un régimen especial que se implanta sobre un determinado territorio con una finalidad socioeconómica para desarrollar la economía y la cultura en el sentido más amplio de esa región. Por otra parte, Ramón Oseguera Gallardo entiende por zona libre la estructura legalmente delimitada que puede comprender una o más entidades federativas o bien parte de alguna de ellas, en donde por razones de índole geográfico, socioeconómico y político impera un régimen fiscal especial que consiste en la exención, es decir, en el no pago de impuestos de importación para las mercancías extranjeras, siempre y cuando no sean similares a las producidas en dicha zona, y en la exención de impuestos de exportación de aquellas mercancías que se produzcan, elaboren o transformen dentro de la misma zona. Exención es el estar libre del pago del impuesto, ¿sí? Por eso existen estas zonas libres. Dentro de nuestro sistema jurídico, es facultad del Ejecutivo Federal el establecer o suprimir las zonas libres y señalar sus límites, es decir, corresponde al presidente de la República establecer o suprimir las zonas libres y señalar cuáles son los límites de estas zonas. Tradicionalmente, en nuestro país existen 5 zonas libres: la de Baja California y parcial de Sonora, la de Baja California Sur, la de Quintana Roo, la zona libre de la franja fronteriza sur colindante con Guatemala y la del municipio de Salinas Cruz en Oaxaca. Estas son las que se consideran tradicionalmente zonas libres, es decir, donde las mercancías pasan de un lugar a otro sin el pago de impuestos, tanto mercancías nacionales como las que vengan del extranjero. En las zonas libres, las mercancías extranjeras podrán introducirse sin el pago de los impuestos. La importación, siempre que no sean similares a las nacionales que concurran en el mercado de esas zonas. O sea, ahí en las zonas libres pueden entrar las mercancías extranjeras sin que paguen impuesto, pero siempre y cuando esas mercancías no sean similares a las nacionales que concurran en el mercado de esas zonas. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinará por medio de disposiciones de carácter general las mercancías que estarán total o parcialmente desgravadas con los impuestos al comercio exterior. Asimismo, determinará las mercancías cuya importación o exportación a las citadas regiones fronterizas quedará restringida o prohibida con cuotas compensatorias. Es decir, no significa
que en una zona libre todas las mercancías estén libres del pago de impuestos o del pago de aranceles. Se va a establecer cuáles serán totalmente libres de ese pago y cuáles serán de manera parcial, o cuáles quedan restringidas a ciertas cosas con cuotas compensatorias. Pues. Entre esas que quedan restringidas, nos dice la ley aduanera, que se encuentran las bebidas alcohólicas, el tabaco, labrado en cigarrillos o puros, y los caballos de carrera. Causarán los impuestos de importación cuando se introduzcan aún a estas regiones de zonas libres. ¿Sí? Este tipo de productos sí pagarán impuestos. Si una mercancía es importada y destinada a la zona gravada a través de una zona libre, deberá transitar en el mismo medio de transporte en el que originalmente se presentaron a su despacho, debiendo conservar intactos los medios de control que se pusieron, sellos, precintos, marcas, etiquetas. Es decir, si una mercancía es importada y destinada a la parte de nuestro país donde hay una zona gravada, pero a su paso es por una zona libre, esta deberá de transitar en el mismo vehículo donde originalmente se empacó, ¿sí? Y debiéndose conservar intactos los sellos o precintos o marcas que se hayan puesto cuando lleguen a la zona gravada. Si no, entonces estará cometiendo una infracción a la ley aduanera. Las mercancías importadas a la zona libre podrán introducirse a la zona gravada mediante la elaboración de un pedimento aduanal y la determinación y el pago de las contribuciones y cuotas correspondientes, así como al cumplimiento de los controles que haya señalado la Secretaría de Hacienda en los términos de la ley aduanera. Es decir, las mercancías que vayan a la zona libre podrán introducirse a una zona gravada, pero siempre y cuando se haga un pedimento aduanal y se haga el pago de las contribuciones o cuotas correspondientes, así como se cumpla con los controles de la Secretaría de Hacienda en los términos de la ley aduanera. Recuerden ustedes, pueden ser controles sanitarios para evitar mercancías prohibidas o peligrosas. El sistema postal puede ser utilizado para el envío de mercancías a estas zonas, si se cumple con el pago de las contribuciones y la obtención de permisos o cumplimiento de regulaciones no arancelarias. Se permite que una mercancía importada a zona libre pueda internarse a zona gravada en forma temporal para ser sometida a un proceso de reparación. ¿Sí? Los equipajes de los pasajeros procedentes de la franja o región fronteriza no pagarán impuestos a la importación sobre las mercancías de uso personal, como pueden ser ropa, calzado, artículos de aseo o de tocador, en cantidades razonables, así como las mercancías extranjeras adquiridas en dicha zona cuyo valor no excederá del equivalente en moneda nacional a $75 de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es el límite para importar mercancías de una zona libre hacia el interior de nuestro país. También se podrán importar al resto del país libre de impuestos los menajes de casa, es decir, todos los muebles de casa usados siempre y cuando se haya residido por más de un año dentro de la zona libre. Es decir, que nosotros hayamos estado, por ejemplo, viviendo un año en Baja California Sur, en la zona libre, y entonces podemos importar al resto del país, o sea, hacia, por ejemplo, a Torreón, Coahuila, las demás, todo lo que se refiere al menaje de casa, o sea, televisores, pantallas, refrigeradores, estufas, todo lo que hayamos tenido en nuestra habitación en la zona libre, y el mobiliario que haya sido adquirido con 6 meses de anticipación a la fecha de salida de la zona libre en aquel país o en nuestro país. De igual manera, las que se introduzcan temporalmente al resto del país para retornar posteriormente a una zona libre, estas no pagarán impuestos de ningún tipo, ¿verdad?
Continuamos en la siguiente.